con Tato 30. Esta es la columna de Tato 30. Hola Tato. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Saludos a vos, a Rolo y a las y los oyentes que se animan a escuchar. No, por favor. No, aparte, bueno, estás acompañado por una voz femenina muy radial. Ah, mi hija Fátima no nos abandona. Muy bien, muy bien. Bueno, Tato, vamos a entrar en el tema, ¿te parece? Ya mismo. ¿De qué vamos a compartir con la audiencia hoy? Mira, voy siendo rápido porque es un poquito extenso, pero digo, lo voy a comprimir. Primero que tenía dos temas, pero voy a seguir con la continuidad histórica. Y en el próximo te voy a pedir, porque quiero hablar un poquito sobre esta cuestión de la pandemia y sobre la situación de nuestros trabajadores de la salud. ¿Te parece? Sí, eso, esto, lo que vos decidas está bien, porque bueno, encaja perfectamente con el programa. Bien, perfecto. Entonces vamos a empezar. Vamos a tocar, bueno, siguiendo la secuencia histórica, sin que sea una historia lineal, sino voy tocando determinados puntos nodales. Me remito a lo que planteaba en su momento el historiador francés Fernand Braudel, para aclarar un poco a los oyentes. En su libro El Mediterráneo y su mundo en época de Felipe II, instala en ese libro, el historiador francés, el criterio de los distintos tiempos en la historia. Él decía que los tiempos no son iguales. Entonces él hablaba de un tiempo de larga duración, donde los cambios casi son imperceptibles. Después estaba la mediana duración, la coyuntura, donde uno podía visualizar esos cambios o no. Y después estaba el acontecimiento, ¿no? La batalla, digamos, el golpe de Estado. De eso vamos a observar cómo a medida que pasa el tiempo teniendo eso, nos parece, y a veces parece que es cierto, que hay momentos de la historia en que esos tiempos se aceleran. O sea, pasan muchas cosas en poco tiempo. Y vamos a ver que en el periodo que vamos a analizar hoy, que va a ser de 1966 a 1969, en esos 3 años se sucede una serie de acontecimientos que, sin ser una bisagra en la historia, va a marcar nuevas situaciones muy importantes. Vos y yo lo sabemos, ya que ese periodo lo hemos vivido. Yo era un adolescente en la escuela secundaria y recibíamos, digamos, en carne propia los acontecimientos que se iban sucediendo. Y pueden surgir un montón de anécdotas que en algún momento la podríamos contar. Pero bueno, a cuento de esto de la aceleración de los tiempos, ¿no? Este periodo va a estar signado por la dictadura de un triste personaje, que es el general Juan Carlos Onganía. Ahora, ¿quién era este triste personaje? No nos vamos a abocar a su biografía. Para los inicios de la década del 60, el mundo había entrado en un periodo convulsivo. El enfrentamiento este-oeste estaba en su plenitud, o sea, entre el bloque comunista o el bloque socialista y Estados Unidos. Y la Argentina entraba en ese lapso de democracias controladas, de los dos controvertidos gobiernos radicales que hemos analizado en la columna anterior. Ese general era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas bajo el gobierno de Illa, pero en 1965 pide retiro de ese cargo. Se dice que el mismo era para empezar a preparar, yo diría perpetrar, el inminente golpe de Estado. Acontecimiento que se produce el 28 de junio de 1966, es derrocado Illa. Ni bien asume, apoyado por todos los factores de poder que ya conocemos, la oligarquía diversificada, los grandes capitales extranjeros, básicamente de Estados Unidos, y un grupo importante de los industriales. En este momento, lo primero que hace es integrar a la Argentina, el dictador, a lo que se llama la doctrina de la seguridad nacional, que era la que planteaba Estados Unidos. Y de la mano de su ministro de Economía, esboza su plan económico. ¿Quién era en ese momento? ¿Cómo? ¿Quién era el ministro en ese momento?
En ese momento, ahora te cuento, pero digo, primero les cuento un poquito rápidamente qué era la doctrina de la seguridad nacional. Ya el enemigo, todo ejército tiene su hipótesis de conflicto, en general son enemigos externos. Acá la doctrina de seguridad nacional lo que dice es que el enemigo es interno. ¿Quién es el enemigo interno? El comunismo. Entonces hay que luchar para él. Por eso las Fuerzas Armadas se abocan a la represión interna. Digamos, acá comunistas había, pero no eran tanto. Acá el problema era cómo controlaba el peronismo, ¿no? Claro. El primer ministro de Economía es Salimey, pero dura muy poco tiempo. En principio, revocó las medidas de nacionalización y control de los capitales y contuvo la inflación con un método muy rápido, congeló los salarios y devaluó. Se alejó, sin embargo, ya de mano del segundo ministro, que va a ser Adalbert Krieger Bacena, nombre oscuro si los hay, ya que nos remite a la semana trágica de los establecimientos Bacena. Se alejó de la ortodoxia liberal, desarrollando la obra pública, con lo que mantuvo el ritmo de la actividad industrial. Digamos que a esta altura, por más que nos pese, la distribución de los salarios en la renta nacional estaba cerca del 43%. Las exportaciones se mantuvieron altas y con ello, otro dato interesante, aumentó los porcentajes de la retención a las exportaciones. Ante este panorama que se visualizaba industrialista, es que un sector importante del sindicalismo peronista, encabezado por el dirigente metalúrgico Agustín Bandor, se mostrará en fiel colaborador de la dictadura. Bueno, pero ¿qué pasaba con Perón? Perón lanza una frase que va a quedar en la historia, y fue sintético: de sencillar hasta que aclare. Este supuesto modelo económico se contraponía en lo sociopolítico, este modelo supuestamente industrialista, a un modelo de corte casi teológico. El dictador estaba muy cercano al Opus Dei y lanza una campaña nacional moralizadora, a través de ¿qué? Una rígida censura que alcanza a toda la prensa y a todas las manifestaciones culturales, como el cine, el teatro y hasta la lírica, como es el caso paradigmático de la obra Bomarzo de Manuel Mujica Lainez y Alberto Ginastera. Siendo la universidad un foco de concentración comunista, y en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, serán intervenidas de forma muy violenta las universidades. Bueno, recordaremos, y da para otro tema, por eso de la aceleración de los tiempos, de la intervención de las universidades, la noche de los bastones largos. En 1967 el gobierno emitió un decreto contra el comunismo que en realidad estaba destinado a todo el arco opositor, fundamentalmente ¿a quién? Al peronismo. Y aquí una acotación. Para 1968, a nivel internacional, se producen dos acontecimientos importantes: el Mayo francés y el recrudecimiento de la guerra de Vietnam, en donde Estados Unidos empieza a retroceder. A esto le podemos sumar que 8 años antes se había producido la Revolución Cubana. A nivel nacional hay un dato muy importante, que generalmente se lo oculta. Entre el 28 y el 30 de marzo de 1968 se convoca al Congreso Amado Olmos, que convocan un importante número de organizaciones sindicales que no acordaban con la actitud colaboracionista de Bandor. Ajá. En la CGT. Y ahí se creará otro tema que da para una columna, la CGT de los argentinos. A través de la misma se impulsará un nuevo proyecto, o se presentará un nuevo proyecto, desde la clase trabajadora, que se conocerá como el de Huerta Grande, de 1 de mayo de ese mismo año. Todo parecía estar bien para Onganía, que soñaba con una dictadura al estilo de Franco, en él se emulaba, sin plazos, convencido de que la gente no tenía por qué preocuparse y que estaba feliz con el gobierno. En mayo de 1969 comenzaron a evidenciarse los síntomas de un descontento
que venía creciendo entre distintos sectores de la población, fundamentalmente los sectores del trabajo y del estudiantado, debido al cierre de los canales de participación política, de la política educativa, de la política social e inclusive ya de la política económica, que había empezado a dejar de ser tan industrialista debido a la presión de esta, fundamentalmente, de esta oligarquía diversificada. El 15 de mayo la policía reprime violentamente una manifestación de estudiantes en Corrientes. Allí murió el estudiante de medicina Juan José Cabral. 2 días después, también en Rosario, estudiantes que se movilizaban para repudiar el crimen de Cabral fueron enfrentados por la policía. Allí muere Adolfo Bello, de 22 años. Ajá. El hecho produjo la indignación de los rosarinos, que se manifestaron masivamente en una marcha del silencio. El 21 de mayo la policía volvió a reprimir y a cobrarse una nueva víctima, el aprendiz metalúrgico Luis Norberto Blanco, de 15 años. La situación se agravó y las calles de Rosario fueron ocupadas por obreros y estudiantes, dato importante, la unificación en la protesta de estudiantes y obreros. Dato anecdótico. ¿Por qué? Porque era un momento en que los obreros iban a las universidades. Estos levantaron barricadas, encendieron fogatas, y apoyados y ayudados por los vecinos de los balcones. Para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos, esta contribución. Esto va a pasar de historia como el Rosariazo, que va a ser el primer estallido de una larga lista que expresaba el descontento popular con la dictadura de Onganía, quien decretó la ocupación militar de Rosario, un hecho que va a ser después repetido, y varios puntos de la provincia de Santa Fe. ¿Podrías repetir el día y el año para la audiencia desprevenida? Eso de los últimos fueron en el mes de mayo, en caso de la muerte de Blanco, el 21 de mayo de 1969. Esta noticia tuvieron grandes repercusiones, ¿dónde? En Córdoba. Hay que acatar que acá el cordón industrial de Córdoba, que habían adherido casi masivamente las CGT de los argentinos, y vale acá algunos nombres que no podemos dejar de mencionar: Agustín Tosco, Atilio López, donde existía esta estrecha relación entre los estudiantes y los obreros. Como dije, ya que muchísimos estudiantes, muchísimos trabajadores industriales estudiaron en la Universidad de Córdoba. Este hecho, sumado a la constitución de un movimiento obrero muy combativo como era la CGT de los argentinos, surgido con posterioridad del peronismo, al calor de las corrientes de ideas revolucionarias de los 60, Revolución Cubana y todo lo que fuimos nombrando, llevó a que el proceso de politización creciera notablemente, tanto en fábricas como en las facultades. Y acá llegamos, el 29 de mayo de 1969, mientras en Buenos Aires las autoridades celebraban el Día del Ejército, obreros y estudiantes se apoderan de la ciudad de Córdoba para hacerse oír. Se produjo un hecho que quedará en la memoria, ¿no? El famoso Cordobazo. La policía fue desbordada y debió retirarse. Los estudiantes se refugian ante la presencia de ¿quién? Vino el ejército a tomar control de la situación, se refugian en el famoso barrio Clínicas de la ciudad de Córdoba y allí resistieron casi durante una semana, ayudados por los vecinos del lugar. Pero la cosa en el país ya parecía incontrolable. Más, el encargado de la acción represiva va a ser el posterior dictador Alejandro Agustín Lanusse, que ¿cuál es una frase que arroja? Nos hicieron este quilombo los obreros mejores pagos de América Latina, que era cierto. Los hechos de Córdoba abrirán el paso a la violencia como forma de hacer política. El cierre de los canales tradicionales de participación, como los partidos políticos, y la represión de actividad gremial en las universidades y lugares de trabajo, llevaron a muchos jóvenes a canalizar su protesta a través de eso que había triunfado y que estaba triunfando, que era la acción de la guerrilla. Había triunfado en Cuba y estaba triunfando en Vietnam, que tendrá su momento más álgido
cuando a exactamente un año del Cordobazo y en otro día de la conmemoración del Día del Ejército, nace la organización Montoneros, o se da a conocer la organización Montoneros con el secuestro y posterior fusilamiento del ex dictador Aramburu. Esto va a poner fin al intento de Onganía a perpetuarse en el poder y abrirá una nueva página de la historia nacional, básicamente con un interregno de un general desconocido, un tal Levingston. Luego va a asumir Alejandro Agustín Ganuse, que no le va a dar no va a tener otra posibilidad que abrir un camino hacia las elecciones, donde desde luego van a ser amplias, pero con la proscripción del general Perón. Muy bien. A mí me interesaría hablar un poco de la CGT de los argentinos. Hoy no vamos a tener tiempo porque bueno, pero no, ya te digo, aparte es un tema que tiene sus antecedentes y sus consecuencias, y es un tema para trabajarlo en sí mismo, porque aparte hay un montón de nombres muy conocidos por todos. Allí va a estar Rodolfo Wall, va a estar Horacio Berbisky, va a estar Raimundo Ongaro en la conducción de la misma, o se va a ver todo el desarrollo de un excelente trabajo, yo te diría que casi literario, que va a ser el periódico de la CGT de los argentinos, y donde se va a empezar a fraguar, a fraguar en el sentido del fuego, todo el proceso de un sindicalismo combativo y del nacimiento de lo que va a ser después también en toda América Latina de las distintas organizaciones armadas. Muy bien. Bueno, Tato, la verdad que muy bien tu columna, muy clara. Esperemos que el martes seguir con el otro tema. Sí, ya les digo, yo voy preparando todo y después vemos, de acuerdo a las situaciones, pero digo, no me agradaría tratar ese tema, o sea, realmente a mí personalmente me ocupa y preocupa, porque tengo muchas amigas, sobre todo exalumnas, que son enfermeras y que ellas me van contando, fundamentalmente en Mar del Plata, de en qué situación se encuentra la cuestión. Y realmente a mí me preocupa mucho la situación de las y los trabajadores de la salud. Muy bien, Tato. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por favor. Tato. Será hasta la próxima. Y que la pases muy bien, cuídate. Sí, yo siempre yo sigo en fase 1. Está bien. Y bueno, nos escuchamos el martes que viene. Listo. Que tengas mucha suerte, Tato 30. Gracias. Un abrazo grande para vos, para Rolly, para las y los oyentes. Adiós, señor. Bueno, vamos a un tema musical, Rolito.